En este vídeo me gustaría hacer una pequeña introducción sobre los proyectos de digitalización de documentos y el uso de la gestión documental en la empresa. He preparado un guión con lo que yo llamo las 5 patas de un proyecto completo, de un proyecto integral. Pero antes de entrar en detalle me gustaría hacer una reflexión para no perdernos. Yo me imagino que si Lewis Carroll hubiese escrito ahora, en esta época de la informática, su famoso libro de Alicia en el País de las Maravillas, podía haber ocurrido la escena aproximadamente así. Cuando Alicia ve a la fiesta de los sombrereros locos, le pregunta al conejo sorprendida: ¿y estos quiénes son? Y el conejo, que todo lo sabe, le contesta rápidamente: son programadores de aplicaciones informáticas. Claro, eso no resuelve nada a Alicia, que vuelve a preguntar: ¿y qué hace un programador? Pues un programador te resuelve un problema que tú no sabías que tenías y de una forma que no entiendes. Esta frase, que me ha perseguido durante 25 años, está todavía presente en el departamento de programación, porque hay veces que los programadores efectivamente me recuerdan a estos sombrereros locos. Así que para no perdernos, empecemos por el principio. El problema, o de otra forma, la necesidad. ¿Esta señora qué necesita? Parece evidente, tan evidente que lo tiene en la mano. Necesita espacio, clasificar documentos, distribuirlos, encontrarlos, mejorar la seguridad. La verdad es que anda muy necesitada, pero no solo ella, este hombre también parece un tanto agobiado y esta chica también, mirando ese montón de papeles. Así que en resumen, ¿cuál es la necesidad? Tenemos que resolver este problema con los papeles que nos está sobrepasando no a ellos sino a muchos. Una solución parece sencilla. ¿Es un escáner? Bueno, veámoslo con más detalle porque quizá no es tan sencillo como parece. Vamos a ver las 5 patas porque muchas veces los proyectos se reducen a 2 o 3 y sin embargo en muchas ocasiones hay que recorrer entero este camino para no dejar nada al azar. La primera pata o la primera parte efectivamente es el escaneado de los documentos. Es decir, partiendo de ese montón de papeles, nuestro problema o nuestra necesidad, hay que convertirlos con la ayuda de un escáner en un montón de ficheros. Esto es algo relativamente sencillo porque los escáneres hoy en día están muy inventados, están muy bien resueltos y si la empresa es pequeña probablemente no necesita nada más. Así que en el caso de empresas pequeñas con una sola pata tenemos bastante. Pero ¿qué ocurre si empezamos a aumentar el volumen? Entonces surge una nueva necesidad que es indexar los documentos, indexar en el sentido de añadirle información. Ahora no me limito a escanear los documentos. Ahora les paso además un programa OCR, un programa de reconocimiento de caracteres, que me ayuda a clasificarlos mejor, a ponerles nombre y sobre todo me automatiza esta tarea. Para grandes volúmenes de documentos y especialmente si el formato de ellos o de parte de ellos es similar, es una solución estupenda porque reduce muchísimo el trabajo de escaneado y aporta información adicional. Esta es nuestra segunda pata. Vamos ahora a la tercera, la más importante. Hemos creado una nueva necesidad: gestionar miles de archivos que están dispersos en innumerables carpetas, que están grabados en muchos discos duros y además en cada uno de los ordenadores de la oficina, no solo en el servidor, sino desde el director general hasta el último becario que ha entrado. O sea que hemos creado un nuevo problema que va a necesitar de una nueva solución. Y aquí es donde entra en juego la tercera pata: los programas de gestión documental, programas específicos para gestionar estos miles o decenas de miles o millones de documentos. Lo que es importante es que elijamos bien nuestro programa de gestión documental porque hay una gran variedad. En una primera clasificación muy simplificada hay 3 grandes grupos: los gestores de nombres y posiciones de ficheros, que son poco más que un índice, son poco más que un juguete y por tanto solo sirven para casos muy sencillos; las bases de datos documentales, es decir, bases de datos en las que introducimos los ficheros, ya es un paso enorme y ahora hablaremos de ellos; y por último los ECM o Enterprise Content Management, que son programas de gestión de contenido muy grandes para grandes empresas y necesidades muy elevadas. Nos vamos a centrar en el segundo grupo. Lo primero que me ocurre al hablar de estos programas es que mucha gente me dice que él se basta, tiene suficiente con el explorador de Windows. Pero hay algunas características que el explorador no aporta y que son realmente necesarias para un control efectivo. En primer lugar,
los programas de gestión documental centralizan la información. Es decir, hay un único archivo en el que está contenido toda la información, todos los documentos. Esto es muy importante por seguridad y por control. Esto facilita a su vez el hacer copias de seguridad, que es importantísimo. Cuanta más información tenemos, más importante es la copia, porque más vamos a perder en caso de problema. Luego, la necesidad de hacer copias no es algo ni mucho menos trivial. Y un tercer aspecto, el control de acceso a los documentos para el cumplimiento de la LOPD, por ejemplo, o la ISO 27001. En general, aumentar la seguridad que ofrece el explorador de Windows sin más. Hay un último punto que he dejado para el final y sin embargo es quizá el más llamativo, que es un sistema de búsquedas rápidas. Para nada sirve archivar la información si luego no somos capaces de localizarla. Luego esto es absolutamente imprescindible. Estas características, por tanto, decimos que son necesarias, que las tiene que tener un programa de gestión. Si no, no merece llamarse programa de gestión y para eso, desde luego, nos quedaríamos con el explorador de Windows. Ahora, una vez que ya tenemos un programa de gestión documental con estas características, hay que añadir algo más. Son características secundarias, pero importantes. Facilidad de uso, intuitivo y que está muy ligada a esta agilidad en la introducción de documentos, tanto en la digitalización, y aquí volvemos al escáner y al programa de OCR para indexar, como en la incorporación a la base de datos. Estas características pueden parecer generalistas, pero no lo son porque los programas de gestión documental los van a utilizar todas las personas de la empresa. Luego es fundamental que lo pueda usar desde el director general hasta un técnico o un becario que acaba de entrar. Por tanto, la facilidad de uso en estos programas es crítica. Muchas veces fracasan por no tener esta característica que sin embargo no parecía imprescindible. Así pues, exijamos a los programas esta característica. Lo que ocurre es que esto da lugar muchas veces a una solución de compromiso, que siempre es una solución incómoda. Hay muchos programas que potencian la robustez, la seguridad. Es verdad que esto es imprescindible, pero a veces lo hacen a costa de la agilidad y velocidad, que son, como decía, características deseables. Es decir, entre el control de acceso, seguridad, robustez, escalabilidad, entre este tiene y este debe, muchos programas se van al tiene y olvidan estas características. Lo ideal, evidentemente, como en toda solución de compromiso, es encontrar un punto medio entre las dos necesidades. Esto será la habilidad de los programadores y la del usuario al elegir un programa u otro. Así que tenemos la tercera pata, la más complicada, y la que hay que cuidar con más esmero al momento de elegir un proyecto y una solución. La cuarta pata, ya mucho menos importante por su dificultad, pero importantísima por su repercusión, es tener un buen sistema de copias de seguridad. Estas características que todos hemos oído aquí se multiplican en su importancia porque, como decía antes, cuanta más información tengo, más importante es conservarla bien. Una buena opción es la de contratar un servicio de copia remota, pero en fin, hay muchos sistemas, cualquiera de ellos es válido. Lo importante es que con un buen sistema, una base de datos documental de archivos electrónicos es más segura que un archivo en papel, muchísimo más. Entre otras cosas por la facilidad de hacer copias, algo que no se puede hacer con un archivo en papel. Esta cuarta pata, como decía, es sencilla, esto está resuelto, pero en ningún caso hay que despreciarla. Y por último, aunque no siempre es necesario, hay que pensar en la destrucción de esa documentación en papel, la destrucción segura. Esto depende del nivel de seguridad de los documentos. Evidentemente, para empresas o instituciones con documentos de poca importancia se puede limitar a reutilizarlo, pero ojo con lo que hay por detrás, que ha dado más de un susto, o tirarlo a reciclarlo sin más. Pero si el nivel de importancia de los documentos aumenta, entonces hay que pensar en algún sistema como una destructora de papel, que pueden ser de tiro a viruta, que no es lo mismo, o incluso la destrucción certificada de la documentación, que evidentemente tiene un coste importante, pero que me garantiza que nadie va a poder acceder a esos datos nunca más. Estas son las 5 patas del proyecto y esta es la visión que hay que tener cuando se contrata un sistema. Si necesitan alguna aclaración, no duden en contactar conmigo en estas direcciones.